Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por este su canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Démosle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y que nos permite escuchar su palabra a través de estos medios que nos da la tecnología, a través de YouTube, de Facebook y de las diferentes plataformas. La tecnología de bendición cuando se utiliza para la gloria de Dios. Todo es de bendición cuando lo hacemos con el propósito de glorificar el nombre de nuestro santo y amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Le damos gracias a Dios por esta bendición del internet, de YouTube y de permitirnos por estos medios cumplir con la gran comisión que se nos ha sido dada. ¿Okay? Que es la de predicar el Evangelio a toda criatura. Le pido a Dios, que esta prédica sea oída, escuchada, que llegue a las personas que Él haya escogido para que la escuchen y sean edificadas, consoladas y les sea dada arrepentimiento y fe, para que tengan vida eterna por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Entonces le pido todo esto a nuestro Dios y Padre, el Dios de Israel, en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, venimos ya para la gloria de Dios. Vamos a comenzar hoy el último capítulo de este grandioso evangelio del apóstol Juan. Y bueno, venimos de ver las apariciones, las diferentes apariciones que mi Señor Jesús hizo después de haber resucitado. Primero se le apareció a María Magdalena, ¿verdad? Luego se le aparece a sus discípulos, pero no estaban todos allí reunidos. La Escritura nos dice que ellos tenían miedo de los judíos y estaban como escondidos en un lugar, ¿verdad? Y de repente mi Señor Jesús se le aparece en medio y le dice: paz a vosotros, ¿ok? Shalom, ¿ok? Y le muestra la señal de los clavos y la herida del costado para que crean que era él. Obviamente ellos pudieron haber pensado que era un fantasma, como cuando mi Señor Jesús caminó por el agua. Ellos se asustaron porque era un fantasma. ¿Qué pasó? Mi Señor Jesús le dijo: no temáis, yo soy. ¿Okay? Entonces tenemos otra aparición de mi Señor Jesús, donde Él también se le aparece en medio y también que es un fantasma. Y Él, para que no dudaran más, porque Él sabía lo que pensaban ellos en su corazón, ¿verdad? Le dijo: ¿qué están comiendo? Y estaban comiendo coque, pescado y pan. Y mi Señor Jesús hizo que les sirvieran y comió con ellos. ¿Ok? Y luego de esa aparición, donde estaban casi todos los discípulos, excepto Tomás, también llamado Dídimo, los discípulos le dijeron a Tomás que el Señor se le había aparecido, y la respuesta de él fue: bueno, si yo no veo la señal de los clavos y meto el dedo en las heridas y meto la mano en mi costado, yo no voy a creer. 8 días después, ¿verdad?, de esta declaración de incredulidad del apóstol Tomás, también llamado Dídimo, se les aparece mi Señor Jesús y cumple con todas las condiciones que Tomás le había exigido a sus hermanos apóstoles para que él
lo primero que él hace es que le enseña la marca de los clavos, le dice, mete mi dedo aquí, y por si todavía no notas, no crees, Tomás, mete la mano en el costado, ¿ok? Ok. Luego de esto, a Juan, el apóstol amado, el escritor de este libro, hace un paréntesis para explicarnos el propósito del libro y de las señales que están escritas en él. Primero dice que Jesús hizo muchas otras señales, ¿verdad?, delante de sus discípulos que no estaban escritas. Dijimos allí que, claro, hay muchas señales que fueron específicas que solamente vieron los discípulos. Por ejemplo, las apariciones que estamos viendo y las que vamos a ver a continuación, solamente las presenciaron los discípulos. Ese milagro de Jesús caminando por el agua, solamente lo presenciaron los discípulos. El milagro como el primer milagro que hizo mi Señor Jesús, convertir el agua en vino, un grupito de personas pequeños lo vio. Solamente lo vieron los 5 discípulos que estaban con él en ese entonces, María y los que estaban sirviendo. No todo el mundo en la fiesta de esas bodas se enteró que Jesús había hecho esto. Entonces, mi Señor Juan dice que muchas otras señales hizo Jesús delante de los discípulos que no están plasmadas en este libro, pero las que ya están plasmadas nos llevan a ver que Jesús o a creer son para que creamos que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, es la persona que Dios había prometido que iba a enviar para salvar a su pueblo y reinar en Israel para siempre, y es el Hijo de Dios, ¿ok? Porque creyendo eso tendremos vida. Si creemos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y lo creemos en verdad y lo confesamos con nuestra boca, tenemos vida porque conocemos al Hijo y lo conocemos bien, no superficialmente como hacían algunos judíos. Uno decía, Jesús es Elías, o uno decía, no, Jesús es Jeremías, pero no conocían bien a Cristo. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Si nosotros conocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como lo declaró la hermana de Lázaro, María, como lo declaró María, tenemos vida y vida eterna porque le conocemos, y al conocer a Él, conocemos al Padre que le envió, porque el Padre y Él uno son, y esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado, ¿ok? Entonces, bueno, gloria a Dios por esa increíble declaración de propósito que hizo nuestro hermano Juan en esos versículos, ¿ok? Si quieren ver toda la enseñanza sobre esto, está en el video anterior, hablo sobre esos 2 versículos más extensamente, ¿ok? Ampliamente, ¿ok? Aquí vamos a ver cómo Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Vuelve a aparecer a Jesús a sus discípulos. Fíjense bien que Jesús está cumpliendo con lo que él le dijo a sus discípulos, porque él le dijo en una ocasión, él le dice, un poco de tiempo y me verán, pero luego no me verán. ¿Se recuerdan que Jesús ya le había dicho eso? Bueno, y Jesús le había dicho que su tristeza se convertiría en gozo. ¿Se acuerdan?
Bueno, Jesús está cumpliendo con todo eso que él dijo. Y él no se le está manifestando al mundo. Él se está manifestando a los que estaban en el mundo, que eran del Padre. A los que el Padre le dio del mundo. A sus apóstoles. Él se le ha aparecido ya con esta vez 4 veces. Primero se le apareció a María Magdalena, ¿verdad? Luego a los apóstoles, pero no estaba todo, faltaba Tomás Dídimo. Luego se le aparece a los apóstoles nuevamente, pero 8 días después se le aparece a los apóstoles, pero esta vez sí están todos reunidos, incluido el incrédulo Tomás. Y esta es la 4ª vez que se les aparece. Por mi cuenta, soy un poco malo en la matemática, hermano, pero esta es la cuenta. Esa es la 4ª vez que mi Señor Jesús se les aparece a sus discípulos, ¿ok? 4ª vez. Ok. Vamos a leer hoy Juan capítulo 21, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, Simón Pedro, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. ¿Okay? Y otro de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no lo reconocieron, no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Les digo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas sin peces encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se sabía preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo un pescado. Perdón, ya me pasé, hermano. Ya me fui de largo. Hasta el versículo 10, Jesús le dio a él de los peces que acabáis de pescar. ¿Okay? Bueno, le damos gloria a Dios. Ya me había pasado
Disculpe, hermano. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, a disertar la palabra de Dios, a discernirla, a escudriñarla, que el Señor me guíe y me ayude como siempre lo hace. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Después de la última manifestación, después de que le dijo a Tomás, Tomás, has creído porque me has visto, pero más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Después de esa aparición, porque recordemos, lo que vimos ayer fue la declaración de propósito de Juan, ¿ok? Eso es como algo aparte que Juan escribió para que se supiera, para que supieran qué intenciones, con qué intenciones había escrito el libro él y qué era lo que el Espíritu Santo le había dado a colocar allí para poder cumplir ese propósito. Entonces, luego de esa aparición de mi Señor Jesús, donde Tomás finalmente le creyó que Jesús lo había resucitado, ya que él había dicho, si no lo veo, no lo creo, en pocas palabras. Después de eso tenemos este suceso. Mi Señor Jesús se le vuelve a manifestar a sus discípulos. Fíjense bien, Él no se les manifestó a Caifás, Él no se le manifestó a Anás, Él no se le manifestó a Nicodemo, que es el que me cae mejor de los fariseos, porque los demás casi la mayoría son hijos del diablo, pero Nicodemo, bueno, me cae un poco mejor que los demás. Pero Él no se le manifestó a ninguno del mundo, Él se le manifestó a los suyos, y Él lo había dicho, un poco más de tiempo y me veréis, y luego no me veréis, pero yo me manifestaré a ustedes, mas no me manifestaré al mundo. El Señor le dijo, ay, ¿cómo? Y el Señor no, los apóstoles le dijeron, ay, ¿cómo es eso que a nosotros te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y le explicó del Espíritu Santo que le iba a enviar en su nombre, pero también se le manifestó de esa forma, apareciéndosele con cuerpo glorificado. Él les dijo a ellos, ustedes van a experimentar lo que experimenta una mujer en dolores de parto, van a sufrir mucho por mi muerte, por mi partida, se van a angustiar. Pero esta tristeza se va a convertir en gozo cuando ustedes me vean otra vez. Así como cuando una mujer trae a un niño al mundo, se le olvida el dolor que sintió en el proceso de parto por haber traído un hombre al mundo. Bueno, así mismo le va a pasar a ustedes. Cuando ustedes me vean a mí glorificado, cuando ustedes me vean a mí de nuevo, su tristeza se va a convertir en gozo, ¿ok? Y todo eso se cumplió, ¿ok? Entonces, en esta ocasión hay 7 discípulos y Jesús se les manifiesta junto al mar de Tiberia. ¿Y cómo se les manifestó? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver la cuarta aparición, la cuarta manifestación de mi Señor Jesús después de haber resucitado, glorificado, ¿ok? Y se le manifestó de esta manera, en el mar de Tiberias, ¿ok? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo, hijos del trueno, como también lo llama la Biblia, y otros dos discípulos, ¿ok? ¿Quiénes estaban ahí? Simón Pedro, que recordamos como él en uno de los evangelios
narra, ¿verdad? Más explícitamente como el Señor llama a Pedro a ser pecador de hombre, no de peces. Si es una manera similar a esta, Pedro estaba pescando, no había tenido suerte en la pesca, y mi Señor Jesús hace algo muy parecido a lo que hace en este pasaje, y Pedro tiene una gran pesca, y cuando Pedro ve ese milagro, que sacó tantos peces que la barca casi se revocaba, él, 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 él reconoció que Jesús era el Señor y lo comenzó a seguir. Y él le dijo en ese momento que él lo iba a hacer pescador de hombres, no de peces. Okay. Estaba Simón Pedro, ¿ok? Ok. Que era también como el líder de los apóstoles, digámoslo así también, podemos decir. Okay. Estaba Tomás llamado Dídimo. Acabamos de ver a Tomás en su episodio de incredulidad, como Tomás no le creyó a sus compañeros apóstoles, a pesar de que la mayoría de los apóstoles le habían dicho: habíamos visto al Señor Jesús, se nos ha aparecido, y ya vimos en el pasaje anterior la incredulidad de Tomás, que prácticamente le digo: no, yo no le creo a ustedes, si no lo veo, no lo creo. Y esto es una incredulidad bastante severa, ya que los que se lo estaban afirmando eran sus compañeros apóstoles, eran escogidos del Cordero de Dios como él lo ha sido. Así que Tomás tenía que saber que sus compañeros apóstoles no eran mentirosos, ni iban a estar jugando con algo tan grave, tan delicado. ¿Ok? Pero bueno, vemos la incredulidad de Tomás y vemos cómo Jesús termina con esa incredulidad, cumpliendo las condiciones que el mismo Tomás pone para creer que Jesús había resucitado. Estaba Natanael, el de la boda de Caná, el que creyó en mi Señor Jesús, porque le dijo antes de venir: yo te vi en la higuera. Y solamente con esas palabras, Natanael le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Natanael también creyó en mi Señor Jesús solamente por un milagro que no es que es poca cosa, porque Jesús le dijo lo que estaba haciendo sin él estar presente. Pero si nos ponemos a ver, si vemos luego los milagros que hizo mi Señor Jesús a lo largo de este evangelio, por ejemplo, vemos que ese milagro de saber que Natanael estaba debajo de la higuera es poca cosa. Y mi Señor Jesús se lo dice: has creído solamente porque te he dicho esto, cosas mayores que estas verás. Y siempre me gusta que me causa una muy buena impresión del hermano Natanael, porque mi Señor Jesús se refiere a él como un verdadero israelita, el cual no tiene engaño en su boca. Gloria a Dios por esa descripción, ¿verdad? Entonces estaba Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el que se consiguió antes de ir a la boda de Caná, ¿verdad? Que fue llamado por mi Señor Jesús. Los hijos de Zebedeo, que también era llamado hijo del trueno, si no me equivoco. Okay, creo que eran, no recuerdo si era Andrés, no recuerdo bien el nombre de los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos. Okay. Esos eran los 7 que estaban: Pedro, Natanael, Tomás, el hijo de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ok. Simón Pedro le dijo: voy a pescar.
voy, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Aquella noche no pescaron nada. Bueno, ellos se pusieron de acuerdo ya como estaban en el mar de Tiberia. Y era de noche. Y ellos eran pescadores, Pedro era pescador. Y vamos a ver que ahí estaba Juan, que también era pescador. Y se pusieron de acuerdo los apóstoles para pescar. Como podemos ver, ellos estaban volviendo como a lo que ellos hacían en el mundo. Pedro, ese era el oficio de Pedro, ese era el oficio de Juan. Y creo que también era el oficio de los hijos de Zebedeo, el pescar. Y vemos que allí estaban reunidos 7 de ellos, de los apóstoles. Y bueno, era de noche y se dispusieron a pescar. Ok, vamos a ver. Pero no encontraron nada. No pescaron ni un pececito, ni un atún, ni una sardina, ni nada. Aparentemente el mar estaba desolado. No había ni un pez por todo eso. ¿Okay? Y Pedro y Juan eran pescadores experimentados. O sea, Pedro y Juan sabían muy bien a qué hora y en qué sitio podían ellos tener una buena pesca. Así que no es que un novato está pescando y no consiguió nada. Es que ellos que vivían de eso y que sabían muy bien cuál era el proceso para pescar, no encontraron nada. ¿Okay? El mar parecía que alguien había ahuyentado los peces. ¿Okay? Entonces, versículo 4, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Fíjense bien, vuelve otra vez a manifestarse el Santo de Israel en presencia de sus discípulos. No, como le digo, Jesús no se le manifestó al mundo, Jesús se le estaba manifestando lo que era del Padre, que el Padre le había dado, y por ende también a los suyos, ¿ok? A los que el Padre le había dado, ¿ok? O sea, a los apóstoles. Y como cosa rara, o bueno, ya no era cosa rara, porque siempre te estamos notando cuando se le apareció a María, cuando se le aparece a María, María no lo reconoce hasta que él abre y dice María, y por la voz de su pastor, María, que era su oveja, la oveja de Cristo, reconoció la voz del pastor. Pero María a primera vista no lo había reconocido. Ella pensaba que era hortelano, ¿verdad? Que era el que se cargaba de cuidar el huerto, ya que la tumba de Jesús estaba en un huerto, cerca de un huerto. Entonces ella pensaba que era ese hombre que se había robado el cuerpo de Jesús y le dijo, si tú sabes dónde está el Señor, dímelo, yo lo voy a buscar. Parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Entonces María no sabía que era Jesús. Cuando Jesús se le aparece a los apóstoles que no estaban ni Jesús se les aparece y ahí no dice que ellos no lo reconocieron, pero lo que sí dice que Jesús le mostró la señal de los clavos y la herida de costado. Tal vez ellos no lo reconocieron hasta que mi Señor Jesús les mostró eso. Recuerden, a cualquiera que se le aparezca a alguien así, lo primero que va a pensar es que es un fantasma. Entonces, luego se le aparece Tomás para que él vea que lo que le dice a sus hermanos es verdad. Y obviamente lo reconoció porque le enseñó
la señal de los clavos y la línea del costado. Y en esta ocasión tampoco lo reconocen a la primera, porque dice que Jesús se le apareció, se les manifestó, pero ellos no le reconocieron, fíjense bien. Dice, cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no sabían que era mi Señor Jesús. Entonces, como pueden ver, muchas veces hasta que mi Señor Jesús no le hablan y no se cumple lo que el mismo Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas de Dios escuchan la voz del pastor y lo reconocen y lo siguen. Muchas veces hasta que mi Señor no habló o no hizo algún milagro como en esta ocasión, ellos no dan con que el que tienen al frente no es otro que mi Señor Jesús, no es otro que el Santo de Israel. Entonces, fíjense cómo mi Señor Jesús se refiere a ellos, versículo 5. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Allí vemos el cuidado, el amor, el cariño, el afecto que Jesús tiene por los suyos. Que, como dice la palabra, a los suyos amó y los amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Ok? Ahí vemos el amor de mi Señor Jesús por sus apóstoles, por sus escogidos. Fíjense cómo le llama hijitos. Los llama hijitos. ¿Ok? A pesar de que él sabía que no lo habían reconocido, a pesar de que en casi todas las ocasiones que mi Señor Jesús se le mostró a ellos, en ninguna de estas lo habían reconocido, mi Señor Jesús lo llama hijito. Porque otra persona hubiera podido actuar de mala manera, es decir: verdad, pero esta gente me las aparezco y no sabéis nunca quién soy. Pero ¿hasta cuándo? Si me lo estoy apareciendo una y otra vez, si me les presento chalón y como con ellos y no saben quién soy, otra persona que no fuera Cristo pudiera haber reaccionado de esa forma. Pero mi Señor Jesús amaba a sus apóstoles y aquí está demostrando su cuidado hacia ellos, porque les preguntan: ¿tienen para comer? ¿Han atrapado algo? ¿Han conseguido peces? Parafraseando un poco el texto, fíjense lo que dice, versículo 5. ¿Y tenéis algo de comer? Respondieron: no. Entonces ahí vemos el cuidado de mi Señor Jesús por los suyos, el amor incondicional que les tienen. Porque como yo les digo, si yo me les presento varias veces a una persona y la persona no me reconoce, yo le puedo decir un disparate: ¿hasta cuándo me he presentado varias veces ante ustedes y resulta que ustedes no me conocen? Pareciera que fuera la primera vez que me hubieran visto. Pero mi Señor Jesús, teniendo mucha paciencia y amor por los suyos, por sus amigos, porque no hay amor más grande que aquel que da la vida por su amigo. Y mi Señor Jesús dio su vida por sus amigos, dio su vida por sus apóstoles y dio su vida por todos aquellos que habíamos de creer en Él, porque éramos sus amigos. ¿Y cómo sabemos que somos sus amigos? Si conocemos la voluntad del Padre que lo envió. Amén. Amén. Entonces, bueno, vemos el amor de mi Señor Jesús por sus amigos, por sus apóstoles, por los escogidos del Padre, por los escogidos de Él. Y vemos también su cuidado hacia ellos en preguntarles si han comido algo, si han atrapado algo. ¿Tienen algo para comer?, preguntó mi Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 6.
Él le dijo, echadle a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían pescar, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjense bien, se repitió. Mi Señor Jesús volvió a orar el mismo milagro que cuando le hizo el llamado a Pedro. En ese momento creo que era de día, no era de noche. Pero Pedro tampoco habían podido pescar nada. Mi Señor Jesús le dijo que tirara a la derecha. En aquella ocasión también. Y Pedro sacó una gran pesca que tuvieron que ayudarlo a sacarlo del mar porque se iba a hundir el barco con todos los peces que habían sacado. ¿Ok? En esta ocasión mi Señor Jesús repite ese milagro, pero de noche y en otra parte de Israel, pues. Ahora vamos a ver entonces de aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo Pedro, es el Señor. Claro, ¿quién es el discípulo que Jesús amaba? Juan, el apóstol, el escritor de este libro, el que en la cena del Señor estaba recostado casi en su pecho, a que Pedro le dijo, le hizo señas para que le preguntara, pregúntale al Señor quién es el que lo va a traicionar. Este es el discípulo amado, Juan, el escritor de este libro, y él se dio cuenta de que era Jesús. ¿Por qué se dio cuenta de que era Jesús? Por el milagro, hermano. El milagro que Jesús había hecho lo había presenciado Juan. Recordemos que Juan, Pedro, Andrés, ellos vivían en la misma área. Juan fue testigo presencial del milagro que Jesús había hecho para llamar a Pedro. Por eso es que Juan, cuando ve este milagro, él se recuerda, pero bueno, si nuestro Señor ya había hecho esto antes, y conecta los puntos. 2 más 2 son 4, nadie puede hacer esto, tiene que ser mi Señor Jesús. No puede haber otro hombre que haga lo que mi Señor Jesús hizo en aquella ocasión. Si este hombre lo hizo, tiene que ser mi Señor Jesús. Juan se recuerda el milagro y ve las similitudes y dice, no, este es mi Señor Jesús. Y ahí fue cuando le dijo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan el apóstol, el escritor de este libro, de este evangelio, él le dice, fíjense bien, es el Señor, Él es el que clama, Él es el que se recuerda el milagro que hizo Jesús para llamar a Pedro a donde le dijo que lo iba a convertir en pescador de hombres. Juan se recuerda porque Juan estaba ahí y Andrés estaba ahí y ellos lo vieron. Entonces Juan, que era otro de los que estaban aquí, que ahora la Biblia lo incluye cuando dice, y el discípulo amado, ¿verdad? Juan, que era uno de los 7 discípulos que presenciaron esta manifestación o esta aparición, él se recuerda un momento, pero si mi Señor Jesús ya había hecho un milagro parecido a este hace ya algún tiempo, no, este tiene que ser el Señor. Pedro es el Señor. Él le dice, él lo reconoce por el milagro. ¿Ok? Vamos a ver. Es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Claro, Pedro cuando escucha este grito, este clamor de Juan, mejor dicho, esta exclamación, es el Señor. Pero tal vez Pedro también recordó el milagro que había vivido cuando andaba con el Señor según la carne.
y se apresuró a vestirse porque, claro, él estaba en el agua pescando. Supongo que se había despojado de la ropa para pescar con comodidad. Y es cuando escucha a Juan hablar así, a exclamar eso, Pedro también cae, debió haber caído en cuenta. "Ey, es cierto, el Señor ha hecho esto anteriormente". Y entonces fue y se vistió rápido para ir a donde estaba su Señor. ¿Ok? Ok, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de pesas, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. O sea, los otros discípulos estaban lejos de la orilla y vinieron arrastrando los peces en el agua porque estaban como a 200 codos de la orilla, de la tierra. ¿Ok? Veamos. Ok. Subió, Jesús le dio trae. Vamos a ver, versículo 9, ¿verdad? Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Hermanos, vamos a, como veo que voy bien de tiempo, quisiera llegar al versículo 14. Dije al principio que lo iba a hacer hasta 10, pero mejor, como voy bien de tiempo, lo voy a llevar hasta el versículo 14. Discúlpenme, sí. Dije que era del 1 al 10, pero vamos a llevarlo hasta el versículo 14, ¿ok? Entonces vamos por el versículo 9. Al descender a la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Okay? Ellos llegan a donde está mi Señor Jesús y ya mi Señor Jesús tiene preparado el fuego. Estaba comiendo un pez, o sea, estaba asando un pez y tenía pan. Perdón, aquí podemos ver algo. El cuerpo glorificado es un cuerpo que va a poder ingerir alimentos. El cuerpo glorificado va a poder ingerir alimentos, como estamos viendo en esta oportunidad, que el Señor se sentó a comer pescado con los suyos. Y en la otra oportunidad también vimos la Escritura nos deja ver otro hecho similar a este, cuando los apóstoles creían que Jesús era un fantasma, ¿verdad? Que se les apareció en una de las otras apariciones y para que ellos no dudaran que era el Señor, no creyeran que era un fantasma, el Señor les dijo, ¿qué están comiendo? ¿Qué tienen para comer? Y le dieron pescado y pan también. Bueno, el cuerpo glorificado va a poder ingerir alimentos. Mi Señor Jesús también lo dice cuando establece la Santa Cena, ¿verdad? Dice, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo vea nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un cuerpo glorificado puede ingerir alimentos, que un cuerpo glorificado no es un cuerpo fantasmagórico, ¿ok? No es que como lo de los fantasmas de la comiquita que comen algo y se les sale por todas partes porque no es un cuerpo tangible. No. El cuerpo glorificado va a poder ingerir alimentos aunque no va a tener hambre. ¿Okay? El cuerpo glorificado no va a tener la necesidad de ingerir alimentos para saciar el hambre, pero sí vamos a poder disfrutar de alimentos.
Es como cuando nosotros, por ejemplo, a veces no tenemos hambre, pero si nos invitan a comer o si nos dan algo para comer, aunque nosotros no tenemos hambre, nosotros disfrutamos el comer, ¿verdad? Aunque no tengamos hambre, si por ejemplo a mí me brindan o me convidan una dona, yo no le voy a decir no me den la dona porque no tengo hambre. Yo me como la dona porque a mí me gusta la dona. Por darle un ejemplo. Bueno, el cuerpo glorificado va a ser un cuerpo completamente santo, redimido, y va a tener la posibilidad, vamos a poder seguir disfrutando de los alimentos que Dios creó, que son todos buenos. Vamos a poder seguir disfrutando de la fruta, vamos a poder seguir disfrutando de los peces, no, porque el mar no va a existir más, pero vamos a poder seguir ingiriendo alimento, es lo que yo quiero decir, y tomando bebidas, ¿ok? Porque todos los alimentos son buenos, porque todos son hechos de Dios, creados por Dios, y nosotros vamos a poder gozarnos, deleitarnos de eso que Dios ha creado para nosotros. Pero lo mejor es que no va a ser por una necesidad física que tengamos, por una necesidad de que tengamos hambre, porque el estómago nos esté rugiendo, no, de ninguna manera. Vamos a poder comer y deleitarnos y gozarnos y estar gozosos de comer la comida que Dios ha creado en este mundo, que todo es buena, pero por el simple hecho de querer hacerlo y de disfrutar de ella, más no por una cuestión de hambre o de alguna otra cosa, ¿ok? Ok. Versículo 10. Jesús le dijo, trae de los peces que acabáis de pescar, ¿ok? Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra. Llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Ok, allí se ve el milagro, hermano. Eran 153 peces. Y claro está, ellos no habían, miren el milagro, ellos no habían pescado nada. Ellos que eran pescadores expertos no habían pescado nada, pero solamente con la palabra de Jesús, solamente a obedecer la orden de Jesús, sin siquiera ellos tener fe en él, porque ellos no sabían que era Jesús. Así que fue la palabra que salió de la boca de Jesús la que hizo todo el trabajo. Al Jesús vociferar, proclamar la palabra, los peces fueron como con GPS a la red que Pedro y los demás apóstoles habían tendido en el mar. ¿Okay? Solamente por la voz de Jesús, todos esos peces que no estaban por allí por ningún lado, vinieron y ellos mismos se metieron a la red. Y eran tantos, hermanos, que eran 153 peces. Una cantidad absurda de peces y una cantidad que con una malla, con una red, perdón, como esa, no iban a poder nunca capturar. O sea, si no hubiera sido porque Jesús dio la palabra, hermanos y amigos, proclamó la palabra, así Pedro hubiera tenido un golpe de suerte y hubiera podido atraparle 153 peces, que lo dudo, pero si hubiera pasado, la red no hubiera aguantado, hermano. Una red normal, común y corriente, no aguanta esa cantidad de peces. Y más aún, esa cantidad de peces no podía estar en esa área.
porque Simón y los apóstoles estaban allí, Pedro y sus hermanos apóstoles estaban allí, los 7, y no habían conseguido nada. Entonces allí vemos el poder de la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre prospera para aquello a lo que fue enviada, hermanos y amigos. La palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple con el propósito para lo cual Dios la envía. Y lo mismo pasa con mi Señor Jesús, que es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Yo y el Padre, uno somos. Era decir, echa la red a la derecha, echa la red, listo, automáticamente los peces fueron y cayeron a la red. Porque eso solo lo hace el Hijo bendito y unigénito de Dios. Eso solo lo hace Dios, hermano. No hay otro que tenga poder en la palabra. Solo la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder, hermano. Todo lo que Dios ha hecho y lo que hará, todo lo maravilloso que ha hecho Dios y lo que hará, lo ha hecho a través de su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Amén. Entonces, podemos ver allí el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Jesús. Y el milagro que es capturar esa cantidad de peces con una red normal que obviamente se hubiera partido y no hubieran agarrado nada. ¿Okay? Porque si ellos echan la red y ellos capturan 10, 15 pesos, bueno, eso puede ser algo normal, puede ser algo de suerte. Pero que tú eches una red y se metan tantos peces, y más aún en un lugar, hermano, que ya ellos habían comprobado que no habían peces, eso sí es un milagro. Y que la malla y que la red hubiera podido soportar 153 peces es otro milagro. Entonces vemos allí el poder de la palabra de Dios, que con solamente Jesús da la orden, le fue hecho lo que Él quiso que se hiciera, ¿ve? Que esa red se llenara, ¿okay? Sin siquiera tomar en cuenta la fe de sus discípulos, porque ellos no echaron la red por fe, porque no sabían que era Jesús. Los discípulos no echan la red al mar por fe, porque ellos no sabían que era Jesús. Ellos se dan cuenta recién cuando sacan el poco de pez, que Juan, el discípulo amado, se da cuenta, pero si este milagro ya mi Señor Jesús lo había hecho, tiene que ser Él. Y ahí es que Juan grita, es el Señor, es mi Señor. Y Pedro escucha y sale al encuentro con su Señor. Pero este milagro se hizo no teniendo en cuenta la fe de sus apóstoles, ¿okay? Porque ellos no sabían que era Jesús. Este milagro se hizo por la pura, infalible, inerrante, todo suficiente, poderosa palabra de Dios. Amén. Ahí toda la gloria la tiene Dios. No es que como Juan creyó, Pedro creyó que era Jesús, tiraron la red. No. Dice todo lo contrario. Ellos no sabían que era Jesús. ¿Okay? Y eso que le dio hijitos, los trató, los llamó cariñosamente, los trató con amor, pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Ok? Fíjense lo que les digo. Jesús dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Ok, ya ellos allí se habían dado cuenta que verdaderamente era su maestro, era su Señor. Ya no se atrevieron a preguntarle quién era, porque ya estaban convencidos por esa señal que Jesús les había hecho de capturar 153 peces en un área del mar
que estaba desolada, que no había ningún pez. Ellos capturaron 153 peces y la red soportó, ¿ok? Entonces, esto fue lo que pasó, mis hermanos y amigos. Ellos se sentaron a comer con Jesús. Jesús le dijo, versículo 12, vení, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ya a ellos no les cabía la menor duda que era el Señor. Pero como estamos viendo, se dieron cuenta por el milagro. A primera vista no se habían dado cuenta que Él era el Señor de señores, ¿ok? Su Señor. Y se sentó a comer con ellos. Como le digo, el cuerpo glorificado va a poder ingerir alimentos, pero no por necesidad, no por hambre, no por ninguna cosa mala, sino porque Dios es bueno y Dios nos va a permitir con un cuerpo glorificado disfrutar de los alimentos que Él ha creado. Y lo bueno es que este cuerpo glorificado no va a tener efectos secundarios, es decir, porque ahorita, por ejemplo, podemos disfrutar del puerco, por ejemplo, pero para muchas personas el puerco, es dañino, porque tiene mucha grasa y no sé, se nos sube el colesterol, los triglicéridos, bueno, ustedes saben, todas esas cosas. Pero cuando tengamos cuerpo glorificado, vamos a poder ingerir cualquier alimento creado por el Señor sin tener miedo de que nuestro cuerpo se desgaste o se debilite o le caiga mal algo. Eso ya no va a ser más. Gloria a Dios. Vamos a poder disfrutar plenamente de todo lo que mi Señor, nuestro Dios, ha creado para que nosotros lo disfrutemos. Vamos a hacer como Adán y Eva cuando estaban en el Edén. Ellos podían comer de todos los árboles y de los animales y nunca se iban a enfermar y nunca se iban a debilitar, nunca se les iba a subir el colesterol y el triglicéridos, porque era un cuerpo santo, un cuerpo perfecto. Pero sabemos que eso se perdió cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero ahora mi Señor Jesús nos va a dar un cuerpo semejante al de Él para poder disfrutar todos los alimentos creados por el Padre sin tener miedo a algún efecto dañino que pueda tener a nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque a quién no le gusta comer, hermano. La comida es muy buena y de tener el privilegio de poder comerla sin preocuparnos por enfermedades, por malestares de estómago o por subida de tensión o de azúcar o de cualquier cosa. Es un gozo, hermano, porque es algo que Dios va a hacer para que nosotros podamos disfrutar plenamente de su creación sin tener que preocuparnos por cosas externas que nos puedan pasar. ¿Ok? Gloria a Dios por eso. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pecado. ¿Ok? Jesús, como siempre, fíjense aquí la humildad de mi Señor Jesús. Humilde hasta después de glorificado, es decir, no, mi Señor Jesús no fue humilde solamente cuando estuvo aquí siendo hombre, en forma de hombre. Fíjense en la humildad de mi Señor Jesús. Ningún rey, perdón, hermano, parezco discoleado, ningún rey en la bolita del mundo mundial, para hacer énfasis todo el mundo, ¿verdad?, hace una cosa semejante a él.
Él les sirve, Él le da a sus apóstoles para comer. Los reyes de aquí, de la tierra, no actúan así. Tienen sirvientes que le dan la comida hasta la cama, que le ponen hasta la ropa, que bueno. Pero mi Señor Jesús, aún estando en cuerpo glorificado, nos muestra su gran humildad a Él servirnos. Y Él lo dijo cuando estaba aquí en forma de hombre, según la carne. No digo, yo no vengo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mi Señor Jesús demuestra eso aún después de resucitar. Porque Él les da de comer a sus apóstoles. Él les sirve a ellos. Y aún en la boda de Cordero, según una parábola, no recuerdo bien cómo dice la escritura, cómo dice exactamente la escritura, pero parafraseando un poco el texto, mi Señor Jesús nos va a servir cuando estemos en las bodas de Cordero, en las bodas de su iglesia, en la boda del cielo. Él nos va a servir en la mesa. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué otro rey es tan humilde como mi Señor Jesús? Ninguno. Si hubiera sido un rey humano, ténganlo por seguro que Jesús le hubiera dicho a los apóstoles, bueno, ténganlo por seguro que le hubiera dicho a los apóstoles, no, comiencen a hacer los pecados y me dan comida. Pero no, mi Señor Jesús preparó todo y les sirvió. Y aún en las bodas de Cordero, Él nos va a preparar todo y nos va a servir. Para que aprendamos y vamos a seguir aprendiendo aún en el cielo la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos va a seguir dando ejemplo de humildad aún en el cielo. Gloria a Dios. Que aunque estemos en el cielo, vamos a seguir aprendiendo del Maestro y conociendo su humildad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Claro, dice que es la tercera vez porque no toma en la Biblia, no toma en cuenta cuando se le apareció a las mujeres o a María, ¿verdad? Sino que toma en cuenta las veces que se le apareció a sus apóstoles. Entonces, si tomamos en cuenta eso, esta era la tercera vez porque se le apareció la primera a casi todos los apóstoles menos a Tomás llamado Dídimo. 8 días después se le vuelve a aparecer, estando todos unidos, incluido Dídimo, ¿verdad? Tomás, el incrédulo, y luego se le aparece en esta ocasión en el mar de Tiberias, son 3 veces. Pero tomando en cuenta la de la mujer, la de María Magdalena, ya Jesús se había aparecido 4 veces. Pero es cierto lo que dice la Biblia, a sus discípulos, es decir, a los apóstoles, se les apareció solamente 3 veces. Y la Biblia lo dice en el versículo 14, ya para terminar. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Entonces mi Señor Jesús se les apareció con esta vez 3 veces a sus apóstoles. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Discúlpenme, hermanos, porque me extendí un poco más de lo que dije que iba a predicar. Predico un poco más porque vi que iba bien de tiempo. Y bueno, me pareció mejor terminar toda esta porción para mañana dedicarme solamente a la porción que me falta. ¿Okay? Y hacer 2 prédicas más para la gloria de Dios y así
concluir con el Evangelio de Juan. Discúlpenme si me extendí un poco más de lo que dije que lo iba a hacer, pues. Discúlpenme por eso. Pero gloria a Dios porque se predicó su palabra y bueno, gloria a Dios por haberme permitido a mí, este siervo inútil, predicar su evangelio línea por línea, texto por texto, mandamiento por mandamiento, renglón por renglón, como dice un poquito aquí y un poquito allá, como dice Isaías 28:10. Gloria a hoy porque falta poco para terminar este precioso evangelio y bueno, gloria a Dios le doy por todos aquellos que han escuchado mis videos a lo largo del año pasado y de lo que va de este año. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por este privilegio y bueno, que sea Dios dándole bendición y vida eterna por medio de su palabra a todos aquellos que escuchen estos videos, que sea Dios dándole, fortaleciendo la fe de muchos por medio de estos videos y de su palabra, y que sea Dios consolando mucho por medio de estos videos, por medio de su palabra. Que sea Dios, el Dios de mi Señor Jesucristo, haciendo su extraña y poderosa obra a través de su palabra, para que su nombre sea famoso y glorificado por muchos y conocido por muchos. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que la paz de Dios, hermanos y amigos, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen una feliz y bendecida tarde, un feliz y bendecido día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.